Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler de esta serie Yel que ya nos han contado, Hometown Romance. ¿Quién te trajo a casa? ¿Y dónde está tu coche? Sí. La joven ignoró la pregunta de su madre, levantó la barba y entró a la casa pasando cerca de todos, ignorándolos. Aún curiosos, los tres la siguieron. Decididos a obtener una respuesta, pregunté quién te trajo a casa. Su madre se interpuso frente a ella y le obligó a detenerse. Solo una aventura casual. Lo sabía, nunca cumplirías tu promesa. Firmaste los documentos tú misma y ahora lo estás empeorando todo, dijo el señor. Sí, escucha a tu papá. Con quien sea que estés liando casualmente ahora mismo, ve y arreglalo. Resolver que con esa chica de campo fue la que me llevó a casa. ¿En serio? Recuerdo que conducía una camioneta elevada, que era muy vieja, no conducía un Porsche. No le mientas a tu madre, sí, ya te lo dije. Pero igual no me lo crees, así que piensa lo que quieras. Estoy cansada de esta familia. Siempre me critican. Estoy cansada, muy cansada. Después de terminar sus comentarios sarcásticos, la mujer de alta edad subió furiosa al segundo piso. Los tres seguían sin saber quién era el verdadero dueño de ese auto lujoso que había traído a su hija a casa. Por eso se sentaron juntos en la sala a conversar. Le alquilamos terrenos para construir un centro comercial y un estacionamiento. La renta no es baja. También he oído que alquilan otros terrenos a diferentes personas, principalmente terrenos en la ciudad. ¿Qué intentas decirnos a tu padre y a mí? Sí podría estar diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué no se bajó del coche para recibirnos? No creo que sean de las que gastan dinero en cosas raras. Fíjate cómo se viste. Pienso lo mismo que tu madre. O tal vez, si realmente tiene una aventura. Si sus sospechas fueran ciertas, los documentos que habían firmado seguramente causarían problemas más adelante. Además, acaban de asegurar a la junta directiva que los asuntos pendientes ya estaban solucionados. Pero si las cosas no salían como se habían acordado en la reunión, su credibilidad seguramente se vería afectada. Varios días después, te extraño, por favor, contáctame de vez en cuando. Era lo mismo de siempre, seguía sin saber nada de su amante distante. Nadie sabía si estaba a salvo. La extrañaba, pero más que eso estaba preocupada por ella. Lo siento, señorita, pero la tarjeta de crédito que nos proporcionó no puede ser procesada. ¿Cómo es eso posible? La mujer de alta sociedad empezó a perder los estribos. ¿Realmente no pasa? Esta bolsa solo cuesta 450,000. ¿Cómo es posible que no haya pasado? Pero realmente no pasa, señorita, por costumbre. Normalmente solo llevaba consigo la tarjeta que su padre le daba para usar. Aunque había cancelado una, quedaba otra. Pero cuando ocurrió el problema no tenía una tarjeta personal de repuesto. Salir de la tienda de marcas en ese momento la haría sentir avergonzada, como si el personal fuera a murmurar sobre ella. Soy la hija del dueño del centro comercial. Pero las reglas del centro comercial han cambiado, señorita. Están vigentes desde el año pasado. La mujer de alta sociedad está enfadada con todos los implicados, sus padres, su hermana e incluso el personal de la marca de lujo. Llamó a su familia y les pidió que se reuniera con ella en la tienda de la marca. Más tarde, papá canceló toda la tarjeta de crédito que le había dado, sí. Cambiar las reglas del centro comercial de esta manera. ¿De qué tienen tanto miedo? Estamos haciendo esto por tu bien. Antes podrías tomar cualquier bolso que quisieras sin pagar. No es que no pagara. Papá paga por mí después. Era demasiado fácil y conveniente, así que tuve que cambiar las reglas. Pero las reglas cambiaron hace un año. ¿Por qué solo te quejas ahora? Entonces, ¿esa es la verdadera fuente del problema? Si crees que el dinero que malgastas es poco, entonces usa tu propio dinero. Pero incluso si lo hicieras, probablemente se acabaría en pocos años. Eres buena gastando, pero nunca has intentado ganar nada. Habría sido mejor si fuera hijo única. Ni siquiera sé por qué naciste. La joven pasó cerca de su hermana menor, chocando los hombros deliberadamente, debido a su mal humor. En realidad no quiso interponerse en el camino de su hermana, pero si no hacía nada, sus padres dejarían que alguien de su propia sangre malgastara todo el dinero hasta que no quedara ni un solo bag. La gente solía decir que ella era la hija favorita, pero en realidad nada le resultó fácil. A diferencia de su hermana mayor, que solo tenía que despertarse para encontrar dinero en su cuenta. Ella tuvo que ganarlo todo y construirlo ella misma. Sus padres nunca la malcriaron. Varias horas después. ¡Qué locura! Debería haber sido hija única. La mujer de alta sociedad estaba sentada en un bar, quejándose amargamente de su hermana menor, la hija predilecta y la indeseada como yo. Los padres siempre eligen a la favorita, ni siquiera tengo un puesto en la empresa, aunque debería ser la líder por ser la hija mayor, pero así soy la indeseada. ¿Puedo sentarme aquí? Vete a otro lado. La cara del hombre cayó inmediatamente. Si vas a acercarte a una mujer, al menos
Lee su estado de ánimo tonto. La joven se quejó y luego volvió a quejarse de sí misma. Claro, estoy completamente sola. Claro que no estoy sola, tengo a alguien de mi lado. Esa mujer de la camisa de fertilizantes. Con ese pensamiento, la joven salió apresuradamente del bar y se subió a su coche. Nunca había lejos de noche, había bebido varias copas de vino. A pesar de que tuvo la suerte de evitar los controles de banco, fue atrapada conduciendo ebria en un control cerca de la casa de su futura esposa. Estaba tan cerca de su destino, pero sí lo arruinó en el último momento. Más tarde, una vez que alguien fue a rescatar a la estación de policía, la mujer de alta edad regañó a los oficiales sin parar, sin dejarles tiempo para sentirse culpables. Su habilidad para regañar era realmente inigualable. Incluso un oficial de alto rango tuvo que ceder y le pidió a Clau que se llevara rápidamente a la mujer de alta edad, porque los tímpanos de todos estaban a punto de estallar. Menos mal que no era sábado por la noche, o estarías durmiendo en la cárcel hasta el lunes. La policía solo quiere dinero. Si nunca ves tus propios errores, poco a poco perderás a todos los que te aman y se preocupan por ti uno por uno. No me importa quién se queda o quién se va. La mujer de alta edad dijo eso y abrió la puerta del auto para sentarse en el asiento del pasajero. Deberías preocuparte un poco. ¿Por qué debería importarme? La joven se giró y le gritó a la persona que había venido a rescatarla. Porque esa gente te ama. Nadie me quiere, ni una sola persona. No soy un perro, ¿sabes? También soy una persona. No entiendo nada de lo que dices. ¿Cuándo nos vamos de esta comisaría? Clau mantuvo la calma, negó levemente con la cabeza. Arrancó el coche. Su destino era su casa tradicional. No tardaron en llegar. Tu casa da mucho miedo, creo que prefiero ir en coche a un hotel en la ciudad. No lo lograrás, volverás a dormir en una celda. Pero tu casa da un aire inquietante, es tan silenciosa. Así es el campo, tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? Tengo miedo de despertarme y ver un espíritu danzante de puntillas a mi lado. Puede que sea una casa tradicional tailandesa, pero la construí hace solo unos años. No es una casa heredada desde 100 años ni nada parecido. Al que todavía parecía inquieta, Clau dijo algo inesperado. ¿Quieres que durmamos juntas? No te atrevas a involucrarte en nada malo conmigo. Sé pelear. Soy muy buena con los codazos. La mejor en Muay Thai. Así que ya sabes. No pienses mal de mí. Es tarde, vamos a dormir. Después de recorrer la sala con la mirada y sentirse inquieta, la mujer de alta edad se apresuró a seguir casi corriendo a su futura esposa. Probablemente dormirás más cómoda con mi ropa. Entonces elige algo para mí. La dueña de la casa no tardó mucho en elegir un atuendo y se lo entregó. El baño está allí. Ella rápidamente fue a cambiarse. Tu camisa es enorme. ¿Cuánto mides? 1,81 m. Creí que eras un fantasma. No te estoy insultando ni nada. Solo te estoy comparando. Si me hubiera ofendido te habría noqueado el primer día que nos conocimos. Probablemente me odies como todo el mundo. Todo lo contrario. Clau habló mientras se recostaba en el otro lado de la cama. Hoy volví a discutir con mi hermana menor. Dijo con tristeza la persona que estaba acostada a su lado. Le dije a mi hermana, que ni siquiera sé por qué nació. Habría sido mejor si fuera hija única. Solo mires a la izquierda y solo verás ese lado. Tu perspectiva es rara. Estaba enojada. Eras la única a la cual se le permite estar enojada. Y ahora mismo me estás haciendo enojar tú. Después de que estaba acostada de lado, Clau se giró para mirar a la mujer de alta sociedad. ¿Por qué estás enojada conmigo? ¿Por qué no estás de mi lado? ¿Quién más puede permanecer tan tranquila contigo como yo? Cuando la joven pensó, realmente no había nadie. Me quedo tranquila contigo porque quiero entenderte. Pero aún así no estás de mi lado. No me pondré de tu lado en todo, sobre todo cuando te equivocas, pero no me voy a ninguna parte. La mujer de la alta sociedad no dijo nada, se giró hacia el otro lado y se cubrió con la manta. La mujer que acababa de hablar en voz baja sonrió levemente y cerró los ojos lentamente. Poco después ambos se durmieron casi al mismo tiempo.